y vamos a fijar nuestra atención en el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer los 3 primeros versículos, que será la base escritural de nuestra exposición de esta tarde. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y buen Padre, te damos gracias por concedernos una vez más en la comunión de los santos ser edificados con la exposición de tu poderoso Evangelio. Pero también, Señor, por la milagrosa intervención de tu Espíritu Santo, saber que tu Espíritu trae a nuestros corazones el sello indeleble del conocimiento de tu palabra, del entendimiento de tu voluntad, pero sobre todas las cosas, el mover de nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, para vivir haciendo tu voluntad. Te pedimos pues que estas promesas sean una realidad en nuestras vidas y que nos concedas oportunidades, Señor, para que hagamos lo que el Maestro nos dijo: lo que oísteis de mí, eso proclámalo desde las azoteas ante muchos testigos. Concédenos pues, Señor, oportunidades para dar testimonio de tu poderoso Evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a cuanta oportunidad tú nos des. En Jesús oramos y te lo rogamos. Amén. Pues acabamos de terminar unas celebraciones y la pregunta sería ahora, después de las celebraciones de la Semana Santa, hemos tenido presentes los siguientes 40 días después de la resurrección. Porque eso es lo que dice aquí el texto que hemos leído, y eso es lo que registró el evangelista Lucas, que después que se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables, y que anduvo entre ellos 40 días. ¿Qué pasaba esos 40 días? ¿Qué hizo el Señor durante esos últimos 40 días? La verdad es que no tenemos que especular acerca de esto, porque hay suficientes evidencias en los evangelios de lo que Cristo hizo durante sus últimos días sobre la tierra. Por ejemplo, tengamos presente su diálogo con las mujeres que fueron al sepulcro, de lo cual hablamos hace 8 días. Su conversación con los caminantes de Maús, que también en otras ocasiones hemos ya hablado de ello. ¿Qué de su plática con Tomás, su discípulo incrédulo? La ocasión aquella también en que a orillas del mar asó unos peces y comió con sus discípulos. En fin, como dice San Lucas, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, sin lugar a dudas. Y se pueden encontrar más ejemplos. Sin embargo, en la introducción a la narrativa del libro de los Hechos, Lucas habla de los últimos 40 días del Señor y acerca de lo que Él hizo. En estos 3 primeros versículos que hemos leído, se mencionan 2 cosas que hizo el Maestro. Primero, que estableció mandamientos para los apóstoles que Él había escogido. Y segundo, les enseñó acerca del reino de Dios. En ambos casos, nótese que la ponderación está en la enseñanza. De manera que nuestra proposición de esta tarde sería la siguiente: estos pues
son los dos puntos que trataremos en esta ocasión. Primero, la tarea educativa de los apóstoles. Y segundo, la enseñanza acerca del reino. Así que pasamos de inmediato a nuestro primer punto: la tarea educativa de los apóstoles. Puesto que nuestra fe tiene que estar fundada en Dios y en su verdad, Jesucristo no envió a sus apóstoles a enseñar lo que a ellos bien les pareciera. En cambio, puso su palabra en la boca de ellos. Y como hemos leído, les dio mandamientos que nosotros debemos de recibir con diligencia y reverencia. Si volvemos otra vez a nuestro texto, el versículo 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En la otra parte, si ustedes notan, ¿sí?, más adelante, en el versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y... ¿no me van siguiendo? Hablándoles del reino. Entonces vean estas dos cosas. En el versículo 2 dice: dándoles mandamientos. Y en el versículo 3, hablándoles del reino. Entonces, estos últimos 40 días, el Señor pasó todavía instruyendo a sus apóstoles y dándoles mandamientos. Y después los envió. También les habló acerca del reino. Y después los envió. Nótese cómo los apóstoles, Pablo, por ejemplo, dice: y pasó muchos días no hablándole de las 4 leyes espirituales, sino dice que hablándoles del reino, no ganando almas para Cristo, o organizando una marcha gloriosa para Cristo, dice hablándoles del reino. Esa es la predicación apostólica, el reino de Dios, el reino de Dios. Y eso es entonces lo que nosotros debemos de entender aquí. Por lo mismo, aún hoy en día, se deben apreciar las enseñanzas de los pastores que predican domingo a domingo las doctrinas del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza apostólica fue sucedida a los apóstoles, y los apóstoles a los pastores, y así ha continuado la enseñanza. De manera que, en lo que hemos dicho, podemos notar por lo menos 3 cosas. En primer lugar, que debemos recibir estas enseñanzas porque vienen de Jesucristo. Es muy enfático el versículo. Está hablando, dice el evangelista: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hacía y enseñaba. No solo era un académico, hacía. No solo era un pragmático que solo hacía, pero no sabía. No, hacía y enseñaba. Y está hablando de Jesús. Y este Jesús dice que hasta que fue recibido arriba, estuvo dando mandamientos a los apóstoles. De manera que nosotros debemos de recibir las enseñanzas apostólicas, en primer lugar, porque vienen de Cristo, porque Cristo se los dio a los apóstoles, y el encargo de que nos las dieran a nosotros. Ustedes dirían: este pastor siempre está obviando. Hermanos, y yo les doy la misma respuesta.
porque ustedes están al calorcito de un consistorio fuerte, que conoce las Escrituras, que conoce su oficio. Pero uno que tiene la experiencia de estar luego en otras iglesias y ver cómo lamentablemente surgen distorsiones por aquí o distorsiones por acá. Entonces, no es lejos escuchar que un hermano diga: ah, no, lo que dijo el apóstol Pablo yo no le hago caso. Tiene más importancia lo que dijo Cristo. Pablo es como cualquier humano. Yo les comentaba que una maestra me pidió un libro sobre la biografía del apóstol Pablo. Yo lo encontré en la librería, no les voy a decir cuál librería porque a lo mejor van y lo compran. Y se lo llevé a la maestra. Y a las pocas semanas me dice: pastor, ¿ya leyó usted el libro? Yo, qué vergüenza, no lo había leído. No lo leí. Es que era una de nuestras librerías, hermanos, una librería presbiteriana. Pues entonces yo agarré y se lo di a la maestra. Dice: aquí el comentarista dice que Pablo se equivocó. ¿Ven, hermanos? Vean ustedes lo tremendo de esta afirmación. Sí, cierto, Pablo era humano, cierto, tuvo errores, cierto, podía tener fallas, pero el Espíritu Santo dice que para la tarea de registrar la voluntad de Dios en las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si adoptamos ese argumento, si aceptáramos esa posición, ¿qué seguridad tenemos entonces de que Pedro no se haya equivocado o que Juan? Si Juan se pudo equivocar, entonces ¿qué confianza podemos tener en el Nuevo Testamento? Si esto mismo ocurre con Isaías o Jeremías, ¿dónde está entonces nuestro fundamento? Como dice el salmista: si fueren quitados los fundamentos, ¿qué hará entonces el justo? Entonces, hermanos, por eso es muy importante saber, y como comenta Calvino en uno de sus sermones sobre la ascensión de Cristo, que los apóstoles fueron llamados a un oficio y fueron puestos en oficio, y que cuando el Señor llama a un oficio, nosotros debemos de respetar la autoridad del oficio de ese hombre o esa mujer al cual Dios ha llamado. Este es el punto. Y de esto hablábamos también hace 8 días. Entonces, la primera razón por la que debemos de recibir estas enseñanzas es porque vienen de Jesucristo, porque así lo dice. También en Mateo 28 leemos el versículo 20: después de haber dado mandamientos. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mira, en Lucas dice: después de haber dado mandamiento. Es un evangelista, Lucas. Pero ahora es Mateo, es otro evangelista. Ahora Mateo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, a los apóstoles les mandó, ahora dice: enséñenles. Ese era su oficio, esa era su tarea. Entonces debemos de recibir las enseñanzas apostólicas en primer lugar porque vienen de Jesucristo. En segundo lugar, debemos de recibir esas enseñanzas porque vienen del Espíritu Santo, pues Él guió a los escritores sagrados para que quedaran registrados los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es la misma afirmación de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por... Ay, hermanos, no cierren su Biblia. Por el Espíritu Santo. Pues para eso es, hermanos, para que la vayan siguiendo y subrayen. Saquen sus lápices de colores, rojo, azul, negro, para que vayan subrayando. No sean como algunos que nomás traen su Biblia a pasear y luego llegan y la ponen allí en el stand. No, es viva la palabra de Dios. Entonces vean otra vez el Espíritu Santo.
Pero en tercer término, estas enseñanzas apostólicas deben ser recibidas, ¿sí?, a través de los pastores, por cuanto predican, porque cuanto predican no lo hacen por su iniciativa propia, sino de lo que la Escritura habla. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A qué se refiere el escritor aquí cuando dice el fundamento de los apóstoles? Se refiere al Nuevo Testamento. ¿A qué se refiere cuando dice el fundamento de los profetas? Se refiere al Antiguo Testamento. En suma, ¿a qué se refiere? A la Biblia, a la Escritura. Eso es lo que debe de hacer el pastor. Eso es lo que muchas veces he comentado, hermanos. Nuestra iglesia actualmente sufre porque nuestra iglesia necesita exégetas de las Escrituras, no comentaristas de fútbol. Y eso parece lo que tenemos ahora en los púlpitos. Puros comentaristas, de hechos de aquí, de hechos de acá, y de fulanos de aquí, pero una explicación, de tilde por tilde, palabra por palabra, escasea en nuestros púlpitos reformados. Y esta es la tarea, entonces, del pastor. El pastor no puede predicar lo que se le ocurra. El temario de las predicaciones lo decide el consistorio, no el pastor. Vean dónde estamos. Ahora ya no se sabe qué va a predicar el pastor. Hay que estar adivinando. ¿Y ahora de qué nos hablará? Pero cuando nosotros tenemos un programa, sabemos cuál va a ser el tema, excepto cuando se equivoque la computadora como hoy, ¿verdad? Pero vean ustedes. Además, debemos tener presente lo que dijo de las mujeres que enseñaron a los apóstoles acerca de la resurrección de Cristo. Comentamos esto hace 8 días. Y mencionamos que el maestro quería enseñar a sus discípulos la humildad de la fe. Y es que cuando el Señor da un oficio, no importa que sea una persona humilde o una persona muy encumbrada, pues todos los oficios otorgan autoridad y respeto a quienes los portan fielmente. Y debemos, en consecuencia, nosotros los que escuchamos, recibir de ellos la instrucción que nos den con reverencia y sumisión, siempre y cuando, por supuesto, se sujeten a la Sagrada Escritura. Pero de acuerdo a lo que leímos aquí, de estos 3 versículos vimos, por un lado, que se pasó esos 40 días dando mandamientos, pero por el otro, pasó 40 días enseñándoles del reino. Ya ven, hermanos, cuando estamos despiertitos, ahí está, enseñándoles acerca del reino. El versículo 3 lo declara así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Ahora tenemos que tener un departamento de relaciones personales, ¿no? ¿Sí? Comisión de sociales. Bueno, hay, hermanos, tantas chacharitas que hemos metido ya. Y el reino, bien, gracias. ¿Sí? Bien, gracias. No, hermanos. Comparemos con Marcos 1:15. Esgrima. No cierren su Biblia, hermanos. No pesan. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? No dijo, cree en Jesús y tendrá paz tu corazón. Claro que tiene paz. ¿Sí? Cree en Jesús y te vas a ir al cielo con todo y botas. Sí, con eso de que las mujeres de botas se van al cielo,
Pues entonces ahí están comprando cebotas. No, dice el reino. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Por tanto, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Sí? ¿Ven? Qué distinto comenzamos ahora a evangelizar. Dios te ama. Dios es un caballero. Dios, sí, son ciertas esas cosas. Pero la ponderancia, aquí está el reino. Podrá notarse entonces que Jesús comenzó y terminó su ministerio terrenal predicando y enseñando siempre sobre el reino. Ese es el punto, hermanos. Y más aún, sus discípulos todavía, antes de que partiera, le hicieron una última pregunta sobre el reino. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6, lo vamos a ver un poquito adelante. Nótese que el reino sigue siendo el tema central. Lamentablemente, en esta pregunta que hicieron, se refleja que los discípulos todavía permanecen en sus corazones como hijos de su propio tiempo. Ellos no están interesados en la perspectiva universal del reino, en el evangelio universal que tiene que ser llevado a todos los hombres de cada nación. No, ellos solo están pensando en Israel en un sentido bastante limitado, bastante restringido de la palabra. Ellos solamente están pensando en una restauración política y social, que Israel vuelva a ser cabeza de todas las naciones. Por lo que dicen, no hay en el pensamiento de los discípulos la idea de predicar del evangelio a todos los hombres, para que por la gracia de Dios ellos puedan compartir el perdón de pecados y la nueva vida en el Espíritu. Comentaba en la escuela dominical que el fin de semana mi esposa y yo estábamos viendo una película, Crisis, sobre problemas matrimoniales, y sus consejeros les decían: cree en Jesús y tu matrimonio se restaurará. ¿Mentira? No, es cierto. Pero es un evangelio light, muy suave. Algunos hermanos, algunas editoriales, perdón hermanos por la expresión, me han pedido que escriba artículos, ensayos, libros. Y conozco, no, pero no me pregunto, ¿y de qué quiere usted que escriba? Pues de las madres solteras, de los homosexuales. Necesitan la palabra, claro que la necesitan. ¿Y el pecado? ¿Qué? ¿Y la exigencia del arrepentimiento? ¿Qué? ¿Y la conversión? ¿Qué? ¿Eso está en mi carpeta? No, hermanos. Entonces vean ustedes, eso es lo que tenemos que hacer. Predicar lo que el Señor pidió. Y los discípulos aquí solo estaban interesados en su nación, ¿sí? El propósito de la misión de Cristo, ellos pensaron, se ha logrado. Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿cierto? Él ha conquistado la muerte por su resurrección, positivo. Él reunió el núcleo de su iglesia a los apóstoles, también es cierto, y el círculo alrededor de ellos. ¿Pero qué es todo eso? La historia debe acabar ahora con la soberanía de Israel sobre las naciones, con Israel como la cumbre de las naciones. ¿Qué de las otras personas? ¿Qué de las otras naciones gentiles? Los discípulos no piensan en absoluto en nada de esto. El suyo es un espíritu de exclusividad egoísta. Pero esta no es la única cosa que se tiene que señalar respecto de su pregunta acerca de la restauración del reino. Su actitud es del todo mal, y aún el enfoque de su pregunta, su único interés es meramente informativo.
¿Y qué de su tarea dentro del reino? ¿Y qué de las implicaciones de ser ciudadano del reino de Dios? ¿No es acaso la misma actitud, lamentablemente, que observamos en muchas de nuestras iglesias? Me da la impresión, como lo he dicho otras ocasiones, que se tiene la idea de que el evangelismo solamente es el instrumento para llenar las iglesias y que es la única tarea de la iglesia, evangelizar. Si la meta de la vida cristiana es el moralismo y el evangelismo, en verdad que nuestra actitud es semejante a la de los primeros discípulos del Maestro. Pero si aplicamos esto, ya no a Israel, sino a la iglesia nuestra, tendrá que verse que la iglesia no es el último fin de la tarea del cristiano, sino el reino de Dios. De igual manera, no puede ni debe pasarse por alto a la iglesia. Ella, por supuesto, está incluida. Pero el cristiano no puede quedarse con trabajos exclusivamente eclesiásticos. Los cursos y clases de liderazgo solamente son eclesiásticos, pero no encontramos un animar al pueblo del Señor, a nuestros jóvenes, a los padres que establezcan universidades, a los jóvenes egresados que establezcan empresas cristianas. No, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Se nos olvida enseñar al pueblo, a nuestros jóvenes pujantes que deben conquistar el reino para Dios. La obra evangelística y misionera no tiene como fin último atiborrar los edificios cúlticos de gente templista, dominguera y aleluyera. Más bien, gente que poner en el reino de Dios. Porque esa gente templista, dominguera y aleluyera, de lunes a sábado, vive como cualquier filisteo, como cualquier cananeo, incircunciso, sumiso y sumido y sujeto a los principios de vida de los paganos. Y esto no es posible, hermanos. No es posible llamarse cristianos y viviendo igual que ellos, que los paganos. La tarea de la iglesia es reclutar a los elegidos para adiestrarles y equiparlos para servir para un servicio completo dentro del reino de Dios. Hay que sacarlos del mundo para después enviarlos a conquistar el mundo. Cada cristiano debe unirse y formar comunidades de fe que rescaten, restauren y redirijan todas y cada una de las múltiples esferas del reino de Dios. Ahí no hemos trabajado, hermanos. Asimismo, Pablo nos recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20, si alguien lo lee, por favor. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste ¿en qué? En palabras, sino en qué? Poder. ¿Y qué significa poder? Gritar, mandar, tronar los dedos. ¿Qué significa? Nuestra confesión de fe dice en su capítulo 1, su sección 7, que cuando existe dificultades para el entendimiento de un pasaje, debemos de recurrir a sus idiomas originales para poder dirimir cualquier dificultad que se presentara. Pues si vamos entonces al original, la palabra que usa el apóstol Pablo para poder aquí es dinamei, es el término griego. Y esta palabra, dinamei, se puede traducir de distintas maneras. Uno, capacidad. Dinamei, capacidad. Los hijos del reino son gente capaz,
no pusilánime, apocada. Ante cualquier dificultad, se le vuelven las piernas como de hilo, como de agua. No, es fuerte, ¿sí? Pero también indica facultad, lo que quiere decir autorizado para. De manera que todo aquel que ejerce un oficio sin el dinamite de Dios no está facultado, está usurpando, es un usurpador. También la palabra dinamite significa, además de capacidad, facultad, también autoridad para hacer algo. Tú estás autorizado para hacer esto, tú estás autorizado. Eso es lo que significan los oficios. Que Dios nos llame, nos capacita y nos facultiza para que podamos hacer esto, eso y aquello. Este verbo tiene relación con el sustantivo dynamis, que se traduce también como capacidad, habilidad, talento, vigor, fuerza, trabajo. También se traduce como trabajo. Lo que se debe entender entonces es que el reino de Dios no consiste en meros discursos, arengas o peroratas. El reino de Dios es acción. El reino de Dios es trabajo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en trabajo. Esto es lo que Cristo les enseñó a sus discípulos durante esos últimos 40 días sobre la tierra. Y esto es lo que nosotros debemos seguir haciendo: conquistar el mundo con la levadura del Evangelio del reino de Dios. Nuestra vida no es solamente cultica, es una parte, pero también nuestro trabajo está allá afuera. Tenemos que conquistar los comercios y dirigirlos cristianamente. Tenemos que conquistar las fábricas y dirigirlas cristianamente. Partidos políticos, ¿por quién vamos a votar, hermanos? No tenemos alternativa. O algunos, como ya estamos llegando allí a los 60, a los 70, ya sabemos por quién vamos a votar, porque nos van a dar una credencialita así para los viejitos, ¿verdad? Y que podamos ir a su mesa y nos den allí, hermanos. Entonces, ¿dónde está? Pero cuando leemos nosotros la historia de las iglesias reformadas, vemos escuelas, vemos comercio, vemos partidos políticos, en fin, permearon todo, hermanos. Hoy nosotros ya no. Hoy nosotros trabajamos bajo el yugo de los filisteos porque no conocemos otra alternativa. Así que, para arribar a una conclusión, recordemos entonces, hermanos, los últimos 40 días de nuestro Señor. Inició enseñando y terminó enseñando sus mandamientos y el reino. Entonces, dos cosas primordiales para la iglesia que debe tomar nota nuestro respetable consistorio. Uno, que la tarea primordial de la iglesia es, uno, la enseñanza. Enseñe, enseñe, enseñe. ¿Recordarán el título de aquel libro que les mencionaba? Teach or perish. Si no enseñas, te mueres. La iglesia que no enseñe está condenada a morir, aunque sea lentamente, como el borracho o el fumador. No lo nota, pero ahí va, lenta pero inexorablemente, acabando con su vida. Así será la iglesia. La iglesia que no enseñe está condenada inexorablemente a su muerte. 2. La siguiente tarea de la iglesia es equipar y adestrar a su juventud para que conquiste el reino. Y no que esos paganos se conquisten a nuestros jóvenes y desaparecen nuestras señoritas, y al rato están llevando a sus hijos a bautizar a la iglesia papista. O las paganas
se lleven a nuestros hijos, y al rato nuestros hijos están llamándole compadre a su compañero de oficina, y etcétera, y etcétera. El reino, hermanos, el reino. Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que debemos de recibir con reverencia y respeto también cada uno de los creyentes, porque es enseñanza dada por Cristo, enseñanza dada por el Espíritu Santo y enseñanza registrada en la Escritura. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, que siempre trae a nuestros corazones luz de nuestra tarea, edificación, esperanzas también, Padre, pero retos. Ayúdanos, Señor, a tomar estos retos que has puesto a nuestros jóvenes, a nuestro consistorio, a nuestros maestros, Señor, al pastor, Padre. Que su ponderancia sea en que haya para ti un pueblo instruido en tu santo temor. Un pueblo que conquista al mundo para traerlo a los pies de Jesucristo en cada uno de los oficios en que lo has colocado. Dios y Padre nuestro, danos sabiduría para equipar a estos jóvenes, para adiestrar a estos jóvenes, para que sean esos Gedeones que nosotros no pudimos ser, Señor. Te lo pedimos. Toma a estos jóvenes, sacúdelos, Padre, y úsalos en todo aquello que nosotros ni quisimos ni pudimos hacer. En Jesús oramos. Amén. Amén.